Saludos, vamos a comentar en este primer episodio del Laboratorio de Tajadas de Ciencia qué son las resistencias, qué son estos pequeños componentes electrónicos que estamos viendo aquí sobre nuestra mesa de trabajo y que en electrónica se denominan resistencias. Como podréis ver, hay de muchos tamaños. Estamos viendo una resistencia de gran potencia que está ubicada sobre una aleta disipadora. Esta es un poquito más pequeña y bueno, pues aquí vemos varios tipos, hasta incluso esta cosa tan minúscula que es una resistencia de montaje superficial, una resistencia SMD. Bueno, pues a lo largo de estos capítulos, de estos episodios, lo que vamos a tratar es que aprendamos a identificar los componentes, sepamos cómo saber los valores que se indican en el cuerpo de ellos de diversas maneras y luego pues cómo los podemos aplicar a diferentes tipos de circuitos electrónicos. Por aquí, por ejemplo, esto es una fuente de alimentación. Todos hemos visto o conocemos Arduino. Esto es un Arduino 9009, Arduino 1. Y bueno, pues lo que vamos a intentar es que sepamos identificar estos componentes y para qué sirven. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es un polímetro, que es esta maquinita que tenemos aquí, y cómo funciona. Bueno, el tester, polímetro, se puede llamar de muchas formas. Es este dispositivo que tiene dos puntas, son estas que hay aquí, con los cuales nosotros pues podemos hacer varios tipos de medidas. Podemos medir bien tensiones en corriente continua, tensiones en corriente alterna, que es como la que hay en los enchufes de casa. Podemos medir los consumos en amperios, tanto en continua como en alterna, las frecuencias y lo que nos interesa en este caso, que sería la resistencia, los ohmios que tienen, que se representan con este simbolito de una omega. Nosotros vamos a utilizar muchísimo este tipo de instrumento. Es un instrumento muy económico que podéis encontrar en cualquier tienda, pues yo que sé, los aires de 6 euros hasta equipos más sofisticados, más caros, que van calibrados. Yo os aconsejo que si os gusta la electrónica empecéis con un equipo muy sencillito para que podáis ir después pues creciendo con él. El funcionamiento es muy sencillo. Una vez que nosotros lo ponemos en marcha el equipo, lo que vamos a hacer va a ser ver cómo funciona en cada una de las escalas. Si os dais cuenta, la escala, la que nosotros vamos a trabajar, que sería esta de aquí, la que pertenece a la medida de resistencia, está calibrada con una serie de números que nos indican el fondo de escala. ¿Qué quiere decir eso del fondo de escala? Bueno, pues el fondo de escala lo que nos está diciendo es el valor máximo que va a poder representar en la pantalla. Entonces, vamos a ver con un ejemplo una de las resistencias. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí, que sabemos que es de 10 ohmios, que como hemos visto, pues la pone aquí, el número 10. Si nosotros cogemos y conectamos las puntas de prueba de las patillas que tiene este dispositivo, pues si veis en la pantalla del tester nos aparece la medida. En este caso, si os dais cuenta, marca 10 ohmios, pero se nos está dando un valor de 10,46. Es el tercer parámetro de los que hemos comentado antes. Antes hemos hablado de la resistencia, que es la capacidad que tiene para oponerse a la corriente. Hemos hablado de la potencia, que es la cantidad de energía que va a ser capaz de disipar. Y por último estaría la tolerancia, que es la desviación sobre el valor que nos da el fabricante. En este caso, pues si os dais cuenta, tenemos 10 ohmios y nos está dando una variación hasta 10,42 ohmios, lo que quiere decir, bueno, pues que esa pequeña diferencia es la tolerancia. Puede haber tolerancias muy bajas, lo que nos da origen a resistencias muy precisas, del 1%, incluso menos, y luego tolerancias muy altas. El funcionamiento, como veis, es muy sencillo. Vamos a medir la resistencia de este dispositivo de aquí y ahí veis que nos está dando sobre los 50 ohmios que marca, pues 50,68. Para
las resistencias que son del tipo True Hole, de las que tienen patillas más pequeñitas. Si os dais cuenta, aquí me está dando error, no me está dando nada. ¿Por qué? Seguramente porque esta resistencia tiene un valor superior a los 200 ohmios que marca aquí. Entonces, bueno, lo que voy a hacer va a ser, bueno, voy a poner en un valor intermedio 200K, por ejemplo, y vamos a ver qué me marca. Ahí me está marcando, como veis, una resistencia de 0,3233 ohmios, K ohmios. Si os dais cuenta, aquí aparece una K de kilo, lo que quiere decir que lo que hay en la pantalla lo tengo que multiplicar por 1000. Estamos en una escala que podría representar hasta 200K y aquí me está representando 0,31. Ese 0,31 quiere decir que, bueno, tendría 310 ohmios. Este valor multiplicado por 1000, porque aparece ahí esa K. Esta resistencia sería pues de 320, 330, 310. Si queremos tener más precisión, podemos bajar la escala y en vez de tener una escala hasta 200K tendremos una escala hasta 20K. Es decir, el rango es más preciso, es más pequeño. Y aquí ya podemos ver pues el valor, que en este caso serían 326 ohmios. Con esta resistencia, pues igual. Vamos a ver qué valor tiene. En este caso, fijaos, me está dando un valor muy pequeño, lo que quiere decir que tendré que bajar la escala hasta el mínimo, hasta 200, para ver qué valor tiene. Entonces, una vez que lo pongo aquí, pues veo que es un valor pues, de 7,8 ohmios. Fijaos que ya no me aparece la K, por lo tanto no tengo que multiplicar por 1000, es el valor directo. Estaríamos en torno a los 8 ohmios. El polímetro es muy útil porque cuando estamos haciendo reparaciones, nosotros podemos leer el valor que pone en el componente y cuando lo comprobamos ver si se parece o no. Si el valor que estamos leyendo con el polímetro no es el que aparece en el cuerpo, pues el componente está estropeado. Bueno, y ahora como dato curioso del día, sobre todo para los más jóvenes, os voy a enseñar lo que es un tester, un multímetro, un polímetro de los de aguja, de los que se utilizaban hace tiempo. A día de hoy todavía en los laboratorios los seguimos utilizando porque son muy rápidos, sobre todo cuando tenemos que medir tensiones y corrientes. En los equipos digitales, sobre todo por los más baratos, desde que tenemos un valor hasta que se representa en el display, pues a veces pasan medio segundo, un cuarto de segundo, incluso un segundo, y eso impide muchas veces ver variaciones muy rápidas. Pero bueno, vamos a aplicarlo aquí a lo que hemos estado viendo, que es a la medida de una resistencia. Este es el polímetro con las puntas, que a diferencia del otro que teníamos una ruleta que íbamos girando, pues aquí lo que tenemos que hacer es pinchando la punta roja en las escalas que nosotros queramos medir. Vamos a medir ahora una resistencia, la que hemos visto antes con el polímetro, que tiene un valor de 10 ohmios. Entonces, pues hemos colocado en la posición de multiplicar por 1 la escala que nos mide la resistencia, que es esta de aquí arriba. ¿Veis que tenemos aquí el simbolito de la omega? Esto quiere decir que cuando medimos la resistencia con este tipo de polímetros, este sería la escala, esta sería la escala de la resistencia. Al multiplicar por 1, digamos que esto sería 1 ohmio, 2 ohmios, tal, 5, 10, 20, 30, 40, tal, hasta ahí. Esto sí está en la escala por 1. Si lo pusiésemos por 10, pues tendríamos que multiplicar y esto en vez de 10 ohmios sería 100. Entonces, bueno, esta resistencia que hemos visto antes, que tiene un valor de 10 ohmios, si la medimos con este tipo de dispositivos, pues vemos que la aguja se nos acerca a ese 11 con ohmios. Acordaos que cuando hemos medido nos estaba dando con el polímetro digital 10,8, 10,9. Entonces, si os dais cuenta, con este dispositivo analógico, bueno, pues también podemos hacer este tipo de medidas. Como curiosidad también, hay una cosa que personas que todavía utilizan este tipo de equipos no conocen, os la voy a comentar, es para qué vale este espejito que hay detrás. Si os dais cuenta, esto que hay aquí detrás, no sé si se verá muy bien, imagino que sí, es un espejo. Esto de aquí es un espejo. Esto se utiliza para evitar el error de paralaje. ¿Y qué es el error de paralaje? Bueno, pues nosotros cuando estamos midiendo una resistencia, o
cualquier otro tipo de valor, vemos que la aguja nos está indicando una posición. Pero claro, muchas veces depende de si la miramos desde un lado o la miramos desde otro. Si os dais cuenta, la aguja no es que se esté moviendo demasiado, es nuestra propia vista por la perspectiva que tiene. Bueno, pues para hacer una medida correcta tenemos que situar el polímetro de manera que no veamos en el espejo nada más que la aguja, que no veamos la aguja y el reflejo de abajo, sino que la propia aguja nos tape el reflejo del espejo. Eso quiere decir que estamos perfectamente verticales nuestros ojos a la escala de medida y es el valor que realmente estamos midiendo. Bueno, y ya por último, y a manera de resumen, vamos a ver los conceptos que hemos aprendido hoy. Bueno, lo primero, hemos aprendido a distinguir los diferentes tipos de resistencias. Cuando nosotros tengamos delante un circuito electrónico y veamos alguno de estos componentes, por ejemplo aquí en esta placa de Arduino, pues estamos viendo este tipo de componentes SMD que los tenemos en estas partes de aquí, ¿no? En este caso pues son resistencias limitadoras para encender los diodos LED y que no se quemen y que estudiaremos un poquito más adelante. En esta fuente de alimentación, en esta placa de fuente de alimentación, pues estamos viendo las resistencias True Hall que hemos visto antes, que son muy parecidas a estas, cada una con su valor, que las tenemos también pues como limitadoras de corriente para el diodo y bueno, pues como una red de configuración para el regulador. Estas resistencias que vemos por aquí pues son iguales que las que hemos visto. Y bueno, pues hay muchos más dispositivos donde podemos encontrarlas, dispositivos mucho más complicados. Por ejemplo, bueno, pues aquí tenemos una placa controladora de un disco SCSI y también pues vemos que tenemos aquí las resistencias SMD. Según avanza la tecnología, normalmente las cosas son más pequeñas, pero podemos encontrar este tipo de resistencias grandotas e incluso de mucha más potencia pues en equipos eléctricos y electrónicos, sobre todo también en electrotecnia, pues en inversores solares o en generadores eólicos o incluso en equipos de música. Además de saber distinguir estos componentes electrónicos, también hemos aprendido qué es el valor de la resistencia. Hemos visto que hay diferentes tipos de resistencias y que, bueno, cada uno de ellos tiene el valor que normalmente pues lleva indicado con una omega, 4,7 ohmios, 10 ohmios en este caso, o como en este 50 ohmios. O bien a través de un código de color, que ya explicaremos más adelante, que al final, bueno, pues siempre están unas tablas y miramos o recurrimos al polímetro para saber el valor que tiene. Las resistencias SMD merecen un capítulo aparte que ya veremos, porque la forma de calcular y de medir, bueno, pues su resistencia es igual que la que hemos visto. O sea, al final, con muchísimo cuidado, tú puedes tocar la resistencia entre los dos extremos y nos aparecería el valor en el polímetro. Si logramos conectarla. En este caso, bueno, pues es una resistencia. Estamos en la escala de megaohmios. Esto habría que multiplicarlo por 1.000.000, o bien nos bajamos de escala un poquito y vemos el valor que nos presenta, que en este caso son, bueno, pues 100K, 99K, que como veréis estoy aquí haciendo ahí malabarismos con las puntas del polímetro para poder medirlas. Otra de las cosas que hemos aprendido es que hay diferentes potencias. Las potencias, como hemos comentado antes, es la capacidad que va a tener de poder disipar esa energía que se genera al impedir el paso de la corriente. El tema de potencia es un poquito complejo, pero también lo vamos a ver en capítulos sucesivos. Quedaos por ahora que evidentemente cuanto mayor es la resistencia, más potencia va a ser capaz de disipar. Y por último, pues también hemos visto el concepto de tolerancia. Hemos visto que hay resistencias que tienen más precisión que otras y que eso nos va a hacer que el valor que midamos con el polímetro pues sea más preciso. Es decir, si aquí me están vendiendo que tiene 10 ohmios y esta resistencia pues tiene una tolerancia muy baja,
pues será muy próximo a 10 ohmios. Si la tolerancia es muy alta, pues puedo tener pues entre 8 y 11 o 12. Para finalizar, invitaros a seguir este canal y suscribiros para que sepamos que estáis ahí al otro lado. Y cualquier duda, pues en este correo electrónico que aparecerá por aquí, pues podéis mandar vuestras consultas y en la medida de mis humildes posibilidades intentaré solucionarlas. Bueno, para la próxima vez espero que podamos avanzar un poquito más, hacer algún experimento que incluya estas resistencias ya jugando con electricidad. Siempre serán experimentos seguros con tensiones muy bajas, pero bueno, alguna sorpresilla tendremos por ahí y algún susto nos daremos. Espero que os haya gustado, que disculpéis los fallos, es el primer video podcast que hago y nada, hasta la próxima.